Muchas bendiciones, Dios les guarde y les bendiga abundantemente. Soy el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana de Los Cocuyos. Estamos ubicados al final de la calle San Antonio, en el Valle de Caracas, aquí en Caracas, Venezuela. Y es un gran placer para nosotros ministrar la palabra del Señor, que ustedes nos permitan entrar en sus hogares, que estén allí en sintonía y que siempre estemos en contacto y poder compartir con ustedes el Evangelio, la palabra. Hoy iniciamos una nueva serie. Estamos muy contentos porque damos inicio a una nueva serie en el Antiguo Testamento. Hemos seleccionado el libro de Esther. El título de la serie será Esther y el anillo de poder. Recuerda ese anillo que había recibido Amán, que de un momento a otro la historia cambia drásticamente y ahora ese anillo lo recibe Mardoqueo. Estaremos disertando y exponiendo esta serie durante 4 semanas, así que te pediría que no te apartaras de nosotros, que sigas en sintonía, que nos puedas seguir en cada una de nuestras redes y nuestras cuentas, también a través de Radio Dinámica 1490 en el dial de la amplitud modulada, cada domingo de 8 a 8:55 en el espacio Ad Fontes, de vuelta a las Escrituras. Tengamos una palabra de oración antes. El título de la enseñanza, de esta primera enseñanza, el sermón número 1, es El Dios que trabaja detrás de la escena. El Dios que trabaja detrás de la escena. Y estaremos en el capítulo 1 y 2. Iniciaremos esta serie de 4 entregas en el capítulo 1 y 2, pero tengamos antes una palabra de oración. Señor, que a través de la enseñanza de tu palabra en este libro podamos ver de manera manifiesta, de manera clara, tu gracia, tu presencia y la huella que dejas a lo largo de la historia, que has dejado a lo largo de la historia, que podamos reconocer tu obrar, aún en medio de un desconocimiento, de una ignorancia de parte nuestra, que podamos reconocer que tú nunca has dejado de obrar y que la salvación viene de ti y que el rescate de tu pueblo ha sido por tu mano maravillosa y milagrosa. Que podamos verte obrar también en este tiempo y que podamos darte la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, por la revelación especial que es tu palabra, y condúcenos a través de tu Espíritu, y que podamos recibirla, que nuestro corazón se abra al imperio de tu palabra, y todo para la gloria de tu nombre y para nuestra bendición. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. De nuevo la serie Esther y el anillo de poder. Y esta primera enseñanza, el Dios que trabaja detrás de la escena. Comienzo con una pregunta. ¿Usted sabía que en la Biblia hay 2 libros que no mencionan a Dios? Y que uno de ellos es este libro, el libro de Esther, donde no se menciona al Dios redentor de la historia. Sí, es este libro de Esther. Y realmente nuestro Dios en esta historia es el héroe principal, el personaje principal de nuestra historia. Dios es el que propicia todos los eventos. Dios es el que hace que ocurran todos los eventos que vamos a ver, que uno tras otro se van desarrollando, van aconteciendo, y vemos cómo de un momento a otro, de manera inusitada, cambia la dirección de la escena, cambia la dirección de la historia, y vemos claramente el destino del pueblo en un momento muy sombrío, pero de un momento hacia adelante en la historia cambian los papeles, pero es Dios obrando detrás de la escena. Y cuando nosotros creemos que Dios no está obrando, es cuando más la mano milagrosa, providencial y soberana de Dios está obrando. Tengamos una idea presente. El gobernante de turno en este momento histórico de la historia que estamos seleccionando es el rey Asuero o Jerjes I. Se menciona en toda la historia al menos
175 veces en toda la historia del libro de Esther. El libro de Esther está después de Esdras y de Nehemías, sigue la cronología. Incluso no sabemos quién escribió el libro de Esther. No fue Esther. Algunos dicen que muy probablemente pudo haber sido Mardoqueo, otros dicen que fue Esdras, otra rama se inclina a creer que fue Nehemías. No hay certeza de quién fue el autor del libro de Esther, pero a todas luces es un libro que tiene impregnada la huella de Dios. Por esa misma razón, algunos piensan que no es un libro inspirado. ¿Por qué? Porque no se menciona la oración, no se menciona a Dios, no hay la referencia al Redentor o al Mesías que había de venir. Pero un escritor dijo lo siguiente, y me parece que esto quedó para la posteridad. Puede que Dios no se mencione en esta historia, no esté presente, pero algo es cierto, sus huellas, las huellas de Dios en esta historia están por todas partes. Puede que no se mencione, puede que el nombre de Dios, el Dios de los hebreos, Yahvé o Hashem, no esté presente, pero su huella, la huella imborrable de ese Dios maravilloso, lento para la ira y grande misericordia, están por todos lados. Y en esta historia, en cada parte del libro, estaremos viendo cómo la providencia de Dios hace de las suyas, está presente. Y entendemos la providencia divina como un trato, un cuidado, una preservación continua de parte de Dios en todos los eventos que rodean la historia del pueblo de Dios. Y es que todo el universo, mis amados, está gobernado, está regido, está direccionado por Dios. Ese Dios que creó todas las cosas, el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, ese Dios sigue gobernando, sigue rigiendo los destinos de todo este planeta completamente. Todos los eventos responden a una orden divina. A lo largo de la historia veremos cómo se desarrollan los eventos y básicamente a través de 5 personajes. Vamos a ver qué va saliendo uno tras otro. Esto es una gran obra de teatro, pero realmente es un gran certamen de belleza, ubicado en lo que se consideraba el imperio más grande del momento, la nación que abarcaba la mayor cantidad de provincias del momento, el imperio persa. El imperio persa había derrotado el imperio babilónico de la mano de Nabucodonosor y sus descendientes, y ahora está Persia de la mano del rey Ciro, luego el rey Darío, y en este momento está el rey Asuero o Jerjes I. 5 personajes: Asuero, la reina Vasti, que es su esposa. Posteriormente aparece Esther en escena, aparece Mardoqueo, pero también aparece un personaje antagónico que busca la destrucción del pueblo de Dios, Amán. Así que estaremos durante 4 semanas. ¿Cómo estaremos exponiendo esta serie? A través de 4 temas primordiales. Capítulo 1 y 2, que lo estaremos exponiendo en breve, el Dios que trabaja detrás de la escena. Capítulo 3 al 5, un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Capítulo 3 al 5. Capítulo 6 y 7, la huella indeleble del Dios omnipresente. Y finalmente, capítulos del 8 al 10, de la humillación a la exaltación de la mano de Dios. De la humillación a la exaltación de la mano de Dios. Esos son los 3 capítulos finales donde vemos cómo la historia gira sorprendentemente para entender que en algún momento de la historia se pudo haber acometido un genocidio en contra del pueblo de Dios, para finalmente tener un final feliz, un final donde Dios y su mano providencial, soberana, milagrosa, poderosa, rescata a su pueblo nuevamente. Pongamos algo de contexto histórico para poder entender cómo es esta historia, cómo se hilvana el lugar en la historia que ocupa el libro de Esther. Año 400 antes de Cristo, el imperio persa marcha contra los griegos, siendo el imperio persa fue el segundo imperio mucho más grande que se ha dado
detrás del imperio babilónico. Ellos conquistaron el imperio babilónico en el año 539 a.C. y el imperio estuvo mandando con fortaleza por lo menos 2 siglos, 200 años, antes de ser dominado por el imperio griego. El rey Darío el Grande, es el padre de Jerjes, tuvo una sed de venganza en contra de los griegos por algunas batallas que estos le habían acometido en contra, que habían ganado en contra de ellos, pero murió antes de tiempo. Él no pudo saciar esa sed de venganza que tenía en contra de los griegos. Ese encargo se lo deja a su hijo Jerjes I o al rey Asuero. Asuero sube al trono en el 486 a.C. y la primera responsabilidad que le toca a este hombre, al hijo, el descendiente de Darío, al nieto de Ciro I, Ciro el Grande, es atacar Egipto. Pero hay algo en la agenda pendiente: atacar luego a Grecia, para vengar la sed que tuvo su padre y que no pudo saciarla. En el año 481 se dispone el rey Jerjes con 250.000 de su ejército, 250.000 hombres, un ejército extremadamente numeroso. El año 481 Persia tenía esa cantidad de hombres a su lado, pero ellos son vencidos por los griegos y son expulsados. Pero también recordemos algo. Hay algo que había sucedido en la historia. El imperio babilónico había llevado bajo cautiverio durante 70 años al pueblo de Dios. Pero hubo una promesa. Daniel, casi al final de ese tiempo, lee la profecía y se percata que está por cumplirse el tiempo de los 70 años de esta profecía que había sido dada por Dios a través de su profeta Jeremías. Al final de ese tiempo, Daniel, el profeta, el vidente Daniel, se percata de esto. Finalmente, Dios cumple su promesa, pero no es sino a través del imperio medo-persa. No es durante el imperio babilónico, sino durante el imperio medo-persa, y ahí estando Ciro, que Ciro levanta un edicto, una orden para que puedan retornar a su tierra los judíos, pero no se devuelven todos. Hay una cantidad de ellos que se queda en territorio persia porque, particularmente habían nacido allí, sabían la lengua persa, sus costumbres estaban arraigadas ahí, su idiosincrasia, sus descendientes habían estado allí. Algunos de ellos, particularmente 2 de los personajes que les mencioné hace unos minutos atrás, están allí, se quedaron en Persia, no fueron hacia su tierra, hacia Palestina. Recordemos también que Nehemías, y parte de esta historia la narra Esdras, capítulos del 6 al 7, donde se nos narra que algunos de ellos no retornaron a su tierra. Nehemías está muy preocupado. Nehemías pide un franqueo, un permiso al rey Artajerjes, y Artajerjes le permite volver a la nación porque había escuchado de algunos de sus familiares que habían retornado y había que restaurar la nación y la ciudad de Jerusalén, las puertas de la ciudad, las ventanas de la ciudad, las plazas. Había que iniciar un trabajo de reconstrucción. Recordemos toda esta historia. Está allí en Nehemías, en Esdras. Pueden revisar la historia que está allí. Un buen grupo entonces permaneció en Persia. De este grupo tenemos a Mardoqueo y tenemos a Adasa, también llamada Esther. Adasa, su nombre en hebreo; Esther, su nombre persa. Ellos son personajes importantes en esta historia de redención, en esta historia de liberación. Luego de Ciro reinó en Persia Darío el Grande, que es su hijo. Luego Darío el Grande muere, no puede lograr saciar la sed de venganza en contra del imperio griego y asciende al poder tras la monarquía, accede al poder, sube al trono Jerjes o el rey Asuero. Asuero gobierna a lo largo de 21 años, un hombre plagado de excesos. El mismo historiador Heródoto, un historiador persa, dice de él que ciertamente fue un hombre implacable, con muchos excesos, lascivo, intratable, y de eso estaremos hablando. Es de hacer notar que también el imperio o el reino Persia era el reino más grande
hasta el momento conocido, con la mayor extensión de tierras, de terreno que se conocía en esa oportunidad, desde la India hasta Etiopía, a lo largo de 127 provincias, un tamaño descomunal de tierra. Ese era el imperio más grande conocido en ese momento, después del imperio babilónico. Pero vayamos ya a las Escrituras. Quiero leer del capítulo 1, versículos 1 y 2, donde veremos el contexto que nos presenta el escritor del libro de Esther. Aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa. Parece ser que Asuero no es un título, más bien es un título, por cierto, no es su nombre real, su nombre es Jerjes I. Y lo primero que indica el libro, que no sabemos quién lo escribió. Algunos dicen, como les dije, que era Esdras, otros Nehemías, otros que fue el mismo Mardoqueo, Mordecai, que es su nombre realmente. Dice que había tenido una campaña, la historia así lo relata. Jerjes había tenido una campaña contra Egipto y contra Grecia y no le había ido muy bien. Tiene un tiempo de relax, podemos decirlo así, pero en ese tiempo de quizás de penuria, quizás de entrar en una profunda depresión por las guerras y las batallas que había terminado muy infelizmente, convoca una gran fiesta. Y aquí empezamos a ver el carácter tan frágil, tan desorientado y tan caído del rey Asuero. Hemos dicho que el rey Jerjes fue un hombre con un carácter lleno de excesos, pero además pintaba como un hombre ególatra, un hombre con una autoestima muy alta. De hecho, unos descubrimientos arqueológicos han dado fe de las inscripciones que se han encontrado escritas por el mismo rey Asuero. De esta manera, él se refería a sí mismo. El gran rey, el rey Asuero, Jerjes I, se refería a él mismo como el gran rey. Otro título encontrado en estas inscripciones arqueológicas dice, el rey de esta gran tierra. Otro dice, el rey de las tierras ocupadas de distintas razas. Y finalmente, el que más nos ha llamado la atención es este, el rey de reyes. Esa inscripción fue encontrada en algunos descubrimientos arqueológicos, pero no, rey Asuero, tú no eres el rey de reyes. No, déjame decirte que tú no eres el rey de reyes. El rey de reyes es nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, esa conversación la podemos tener en otro momento, no en este momento donde vemos que es tan infeliz todas estas inscripciones encontradas, pero eso habla de la caída del corazón del hombre. Al final de este gran libro, incluso al final del capítulo 2, usted mismo puede sacar la conclusión al respecto de la opinión que tiene acerca de quién ha sido el rey más grande en toda la historia. Dios mismo, el que nos gobierna en este preciso momento, ha sido el rey por excelencia, magnánimo, más grande que hemos conocido. Él ha sido el Dios rector, el Dios providencial, el Dios soberano que ha gobernado y tiene el control de todos los eventos, tal como lo manifestamos vez tras vez en cada una de nuestras enseñanzas de la serie de Jonás, hombre al agua. Dios se presenta como el personaje más importante de la historia de redención y es el Dios que ha controlado todos los eventos pasados, presentes y futuros, para convencernos de que se trata o estamos frente a un rey lleno de excesos. Veamos lo siguiente, versículos 3 y 4. En el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores. Estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días. ¿Cuántos? 180 días. Un momento. ¿Ustedes pueden imaginarse una gran fiesta convocada durante 6 meses? ¡Wow! ¿Qué tanto se puede hacer durante 180 días?
¿Qué tanto licor, alcohol, aguardiente, excesos, actos lascivos se pueden acometer durante 6 meses continuos? ¿Qué motivo tuvo? ¿Por qué el rey hizo esto? Bueno, la palabra nos dice quiénes fueron convocados, el propósito y el motivo que tuvo el rey para con esta celebración. Los principales del imperio, los grandes de todas las provincias fueron convocados, es decir, los principales, los gobernadores, los que estaban al frente de cada una de las provincias. El motivo, mostrar. El rey estableció una gran vitrina. El rey quería mostrar su ego, su egolatría, su egocentrismo. Quería ponerlo en evidencia delante de todos ellos. Mostrar qué cosa, el poder del reino, el brillo, la majestad y la magnificencia de su poder. Todo para sí mismo. El hombre siempre ha actuado de la misma manera. El hombre siempre buscando una vitrina para exponer su gloria, no la de Dios. Y yo creo que ahí es donde está la debacle del ser humano. Siempre buscar su gloria y no la de Dios. Jerjes no fue el rey de reyes, por lo tanto no tenía nada que mostrar. Dios es el rey. Dios es el principal sobre las naciones. Él sí tiene poder para mostrar. Dios es el personaje principal de esta historia, mis amados. No es Asuero, no es Vasti, ni siquiera es Esther, Adasa, ni siquiera es Mardoqueo, no lo es Amán, no lo son ninguno de los eunucos, no lo son ninguna de las 400 jóvenes vírgenes que formaron parte de este certamen de belleza para ocupar el lugar de la reina Vasti. Ninguno de ellos es el personaje principal. El personaje principal de la historia en Esther es Dios. La huella de Dios está presente desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Pero ahora se viene, después de estos 6 meses, 180 días de celebración continua. No puedo imaginarme los excesos que se dieron en esa celebración. ¿A qué nivel de degradación moral pudieron haber llegado? Pero no obstante, no es suficiente esto. Se viene con una segunda celebración en el reino. Algunos historiadores piensan que esto tiene que ver con la planificación de la invasión a Grecia. Algunos historiadores así lo dicen, pero sabemos por la historia que no le fue nada bien al rey Jerjes. Veamos la riqueza del reino en términos de los adornos que se colocaron para esta segunda celebración. El mismo texto, el escritor del libro de Esther, nos da la referencia por lo que está escrito de lo suntuoso que era el reino, de la grandeza a la que había llegado, de cómo se podían mostrar las grandezas del reino en ese momento. Dice así a partir del verso 5 hasta el 8. Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio real del rey. Verso 6. Había colgaduras de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Y se bebía conforme a la ley, verso 8. No había obligación, es decir, no se obligaba a la gente a beber. Sí se obligaba a la gente a beber durante la primera celebración. En esta no. Porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La decoración era sumamente lujosa, suntuoso, mucho dinero estaba conformado el reino del imperio persa, bebida abundante, podían beber todo lo que querían y en vasijas de oro, no era en cualquier vaso. Ya hemos anticipado a un personaje importante, que es el rey Asuero.
o el rey Jerjes I. Ahora veamos a otro personaje sumamente importante en esta historia. Veamos a la reina Vasti, a la esposa del rey Asuero. Verso 9. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. La reina también había dado un gran banquete, no se había quedado atrás. La costumbre era que no se mezclaban las mujeres con los hombres tuvieron su celebración, ahora las mujeres están celebrando también, y eso era normal en esa época. No era apropiado que ambos sexos celebraran juntos en el mismo momento, pero no faltó tiempo para que los excesos del rey Asuero se vieran de manifiesto abiertamente. No faltó el tiempo para que Asuero tomara una terrible y tan desafortunada decisión y una ocurrencia que tuvo. Como es un hombre de exceso, como el exceso de alcohol hace que se haga cualquier cosa. Bueno, veamos cuál fue la solicitud que el rey le hizo a la reina Vasti. Veamos de qué se trata, versos 10 al 12. Al séptimo día, ya cerrando la celebración, mira cómo el autor de Esther lo dice tan elegantemente. Yo lo hubiese escrito de otra manera, mucho más claro. Cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, ya sabemos lo que eso significa en términos de Latinoamérica. Sabemos muy abiertamente en Venezuela, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay, Costa Rica, sabemos en términos de nuestra idiosincrasia lo que significa lo que nos está manifestando el escritor de Esther. Cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Meumán, a Vista, a Arbona, a Victa, a Bacta, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero. ¿Qué cosa? Verso 11. Que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Él lo que quería era mostrar la belleza. Cualquiera pudo haber pensado, pero era normal, era su esposa. Por algo la reina Vasti, vemos esto, verso 12. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey, transmitido por los eunucos. Entonces, y aquí viene el acabose, la gota que rebasa el vaso. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Qué manera tan elegante de decir que el rey estaba completamente borracho. Perdió sus cabales, perdió la sobriedad, excesos. Pero ahora invita a su esposa a formar parte de esos excesos, a exponerla, a exhibirla como un trofeo delante de tantos hombres borrachos por 2 fiestas acumuladas durante 6 meses más 7 días. 187 días de excesos de alcohol, de lascivia, de sexo descontrolado. Mis amados, quizás quería que los presentes conocieran a su esposa. Yo no creo que un hombre borracho que haya perdido sus cabales tenga buenos motivos. No creemos que el rey Asuero tenga motivos piadosos con esta ocurrencia tan desafortunada que le ha hecho a su esposa. Él quería que vieran la corona de la reina. No sabemos. Algunos historiadores dicen que muy probablemente él pidió que viniera desnuda, solamente con la corona. No sabemos, no podemos hacer conjeturas. El texto no nos agrega mayor cosa. Lo que sí nos dice es que estaba completamente borracho. Eso es lo que nos deja ver el escritor del libro de Esther. Y yo no creo que el motivo haya sido piadoso. El rey está borracho, tiene bastante tiempo tomando aguardiente, excesos. Creemos que la motivación no es la más adecuada. Es difícil pensar que la intención del rey era solo que vieran la belleza de su esposa. Pero lo que más impresiona de toda esta historia, o de este fragmento de la historia, es la negativa de la reina. Y me parece que fue una decisión totalmente acertada. Sin embargo, le trajo graves consecuencias. Quizás hoy ustedes, esposas, suelen decir no a sus maridos. Sí, no lo voy a hacer y no pasa nada.
No pasa absolutamente nada. Pero ese no es el caso. Estamos frente al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Y su esposa no podía negarse a la solicitud del rey. Esa decisión de Vasti, completamente ajustada a su ética, a su moralidad, una decisión de integridad, va a pasarle factura. Verso 12 al final. Entonces el rey se enojó mucho, lleno de ira. El historiador Heródoto, que fue contemporáneo con Asuero en su misma época, escribió lo siguiente del rey Asuero, de Jerjes. Era impulsivo, de mal temperamento, lascivo y cruel. Incluso, mis amados, cuentan algunas historias de su crueldad en sus escritos. No tenemos tiempo para conversar al respecto. La decisión de la reina Vasti, por lo tanto, nos parece que es la más correcta, la más adecuada. Sin embargo, esa llamada a obedecer a su marido y ella negándose le va a traer consecuencias. Ella actuó de manera correcta, aunque su decisión le causa una grave consecuencia. Así es nuestra vida. Tomaremos decisiones ajustadas a la ética y a la moralidad de nuestro Dios. Sin embargo, esas decisiones en este mundo caído nos acarrearán consecuencias graves, nefastas para nuestras vidas. Consecuencias que veremos a continuación. Versos 13 al 22 nos narra la reacción del rey y la comitiva que el rey levanta ante la negativa de su esposa. Lo primero que hace el rey es convocar a sus consejeros, les consulta que qué les parece, qué podemos hacer ante la negativa de la reina. La recomendación es que la reina sea destituida, pero también sustituida. Destitúyala y sustitúyala. La razón: la reina había dado un mal ejemplo a todas las mujeres del reino. Y el texto, cuando lo lees del 13 al 22, te percatas que uno de los argumentos es que entonces las mujeres van a perder el respeto a sus maridos y sus maridos no van a ser honrados. Por Dios santo, yo creo que la mujer, Vasti, la reina, la esposa del rey Asuero, actuó adecuada y correctamente. Ella no podía doblegarse ante los excesos de su esposo. Sin embargo, eso le trajo consecuencias. Creemos que hizo lo correcto, pero así está el mundo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Los consejeros pensaron que la sumisión de su esposa se lograba por decreto. Usted, mi amado amigo, usted no va a lograr que su esposa se doblegue, sea sumisa ante usted por decreto. Eso es un asunto del corazón. Y nosotros como hombres estamos llamados a servir a nuestras mujeres, no a exigirlas ni someterlas. Ellas, por mandato y decreto divino, están llamadas a ser sumisas, pero eso no nos da derecho a nosotros para someterlas a nuestro antojo. Y yo creo que la palabra tiene mucho que decir al respecto de esto. ¿Qué recomendaron los consejeros? Que se buscaran a jóvenes vírgenes, que para conseguir allí a otra reina que fuera más digna que la reina Vasti. Las mujeres debían dar honra a sus maridos y no debían seguir el mal ejemplo de la reina Vasti, que no le había dado honra a su marido. Todo al revés. Así está el mundo. Todo al revés. Ese decreto, que a todas luces parece una locura, le pareció bien al rey y envió a promulgar este decreto a todas las provincias. ¡Qué fuerte! Ahora vemos cómo va todo el decreto y los excesos en contra de Vasti, en contra de la integridad, de lo correcto, de lo adecuado. No dejemos de ver estos detalles. Con este decreto se acaba de abrir una vacante en el reino. Escúchenme bien. Con el decreto erróneo, inadecuado, falaz, este decreto, acaba de abrirse una vacante. Dios está en el asunto. Dios tiene su mano y su huella indeleble, imborrable en esta historia. El rey Asuero, con sus excesos, acaba de promulgar un decreto, su esposa acaba de ser sustituida y están empezando a levantar un certamen de belleza, están promulgando la búsqueda de
400 mujeres de todo el reino persa, de toda Susa y todas las 127 provincias, para que ocupe el lugar de la esposa del rey, para darle honor al rey, que se consiga a la virgen más hermosa de todo el reino. Acaba de abrirse una vacante y este lugar ha de ser ocupada por una gran persona. De esta manera llegamos al capítulo número 2. Recuerden que esta primera entrega son los 2 primeros capítulos del libro de Esther. Verso 1, después de estas cosas. Así comienza la historia en el capítulo 2. Después de estas cosas, pareciera que inmediatamente está dándose la consecución de los eventos que estamos leyendo y que se está narrando a este momento, pero no es así. El verso 16 del mismo capítulo 2 dice lo siguiente: Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Es decir, Esther o Hadasa está siendo llevada al palacio real al año 7º de su reinado. Y en el capítulo 1 se nos dice que el banquete fue en el 3er año. Por lo tanto, hay una brecha de 4 años aproximadamente entre el momento en que se hace el primer banquete y llevan a la reina Esther al lado, al palacio real donde está el rey Asuero. Si tomamos en cuenta la preparación que tuvieron las mujeres, que fue durante un año completamente, ahí está en el capítulo 2, bien especificado todo esto. Hay un año de preparación para estas mujeres, para preparar su cabellera, para preparar su piel, para preparar su rostro, maquillajes, lozanía, alimentación, para prepararlas en las órdenes que recibirían del rey, en la manera de llevarse delante del rey, los permisos que ella debía solicitar, cómo manejarse delante del rey, cómo entrar en el lecho real. Todas esas cosas los eunucos tenían que prepararla a ellas. Un año, si tomamos en cuenta eso, entonces vemos que hay una diferencia de 3 años entre el final del capítulo 1 y el inicio del capítulo 2. 3 años. En este tiempo se da la derrota del imperio persa a mano del imperio griego. Derrota terrible para los persas en este tiempo, en estos 3 años. Los comentaristas están de acuerdo en que lo que piensa hacer el rey, escucha muy bien, los comentaristas a nivel general están de acuerdo en que lo que el rey está haciendo tiene mucho que ver con la derrota en la batalla que acaba de tener contra el imperio griego. Y eso habla de los vacíos que hay en el corazón del ser humano y de aquellas cosas que creemos que van a llenar nuestro corazón. Dice que el rey se recordó de la reina Vasti. Ahora él recordó que no tenía su consorte, que no tenía la reina al lado de él, que le hacía falta su media naranja. Ahora lo recuerda después de tantos años de una lucha que acaba de tener. Claudicó frente al imperio griego. Tenía una tarea pendiente: librar la sed de venganza de su padre Darío el Grande. No lo logró, vuelve a claudicar. Todo eso hace un cardo de cultivo que está en el corazón del hombre insatisfecho, porque no busca satisfacer sus ansias y sus deseos en Dios, sino en lo que Él mismo hace. Y siempre estará el hombre satisfecho. Los deseos no se sacian. Siempre busca el hombre tratar de saciarlos, pero no es posible. No se nos dice que haya pronunciado algo al respecto, no se nos dice, pero sí que sus criados dijeron que había que buscar jóvenes virgen de buen parecer. Esta búsqueda se extendió por todo el reino, por todo el imperio. El historiador judío Josefo indicó que la cantidad de mujeres que fueron traídas para este concurso de belleza, para seleccionar a una sola mujer, fueron 400 vírgenes de todo el imperio persa. Y había un detalle: la única que quedaba como reina, había una sola. Las demás, las 399, no podían casarse a partir de ese momento porque formaban parte del harén del rey. A partir de ese momento formaban parte del harén del rey, de las concubinas
del rey. Estamos frente entonces a un certamen de belleza. 400 mujeres, debe quedar solamente una ganadora. Habían ciertas condiciones. Si no ganaba, como lo acabo de decir, no podía casarse más. Solo una quedaba como reina, las demás pasaban al harén de las concubinas del rey. Y antes de quedar elegida como reina, cada una de estas mujeres debía tener intimidad con el rey Asuero. Es decir, antes, durante y después, esa selección quedaba para siempre. Esas 400 vírgenes pasaban a ser parte del rey. Ahora veamos el verso 5 del capítulo 2. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjaminita. Ahora aparece otro personaje sumamente importante, Mordecai o Mardoqueo, dice el verso 7. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre, había quedado huérfana, está muy joven. Algunos dicen que alrededor de los 20 años de edad, había quedado huérfana a muy temprana edad. Su primo Mardoqueo, un poco mayor que ella, se hace cargo de ella. Y dice, la joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Mardoqueo es primo de ella, de Hadasa. Se encarga de ella después de la muerte de sus padres, pero dice algo que es importante. Que esta chica, esta joven, esta virgen es de buen parecer. Y ese es uno de los puntos que los criados, que los eunucos le dicen al rey que deben buscar en esta mujer. Eso no es un adorno. ¿Cómo fue que Esther llegó a este certamen de belleza? ¿Cómo fue que ella se inscribió? ¿Fue ella? Fue Mardoqueo, verso 8. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchos jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. Mis hermanos, el texto dice que ella fue llevada, fue reclutada, quizás en contra de su propia voluntad. No lo sabemos, pero ella fue llevada. No fue su decisión inscribirse. Pero vemos la mano de Dios obrando providencialmente. Ella fue obligada, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios tiene sus manos dentro del asunto. Esther, una joven de 20 años aproximadamente de edad, llega al palacio del rey. Algo inusitado, algo impensable, pero aquí están. Son los planes de Dios. ¿Qué plan tiene Dios con esta promoción? ¿Qué planes tiene Dios ahora introduciendo a Esther de la mano de Mardoqueo en este certamen de belleza donde hay pocas probabilidades que ella quede? Bueno, Dios tiene que mover sus fichas. ¿No se ve muy grandioso el plan de salvar una nación? A través de personajes tan débiles como Mardoqueo, como Esther. Se ven frágiles, no se ven poderosos, se ven desasistidos, menesterosos, pero así es Dios. Dios siempre va a mostrar su poder y su grandeza a través de vasos frágiles. Ahora veremos cómo Esther va tomando espacio y se distancia del resto de las vírgenes. Versos del 9 al 20, vemos todo tipo de gracia que Dios derrama sobre ella. Quiero leer el verso 9 particularmente. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Mis amados, eso es gracia. Eso es gracia sobre medida. Es una capacidad sobrenatural que solo la puede suministrar Dios a quien Dios elige. Esa es la gracia especial que viene de parte de Dios. Pero ¿qué le sucedió a Esther? Versículos 15 al 17. Cuando a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Mis amados, esta joven advenediza, esta joven que no tiene
abolengo, no tiene raza, no tiene sangre. No tiene sangre en sus venas, azul, no es del imperio, no es de las 7 familias más nombradas en todo el imperio persa. Poco a poco fue encantando la vista de todas las personas. Sigue diciendo, Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el mes séptimo, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las vírgenes, y él puso la corona real, la que había sido quitada de la cabeza de Vasti, ahora la coloca sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Mis amados, muy claramente estamos frente a la demostración y la manifestación más contundente del Dios verdadero, que hace lo que sus decretos han dictado desde la antigüedad. Verso 18. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, así le llamó. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. El rey la amó, el rey la eligió. El rey hizo un banquete en su honor que le puso el título del banquete de Esther. Puso la corona real sobre su cabeza. Ya Vasti había pasado al olvido. Ya Vasti había salido, además rebajó los tributos de todas las provincias, repartió generosamente, es decir, el corazón del rey se había restaurado, producto de la promoción de una débil virgen en todo el imperio de Esther. Dios hace esas cosas. Verso 15, Esther se ganaba el favor de todos los que la veían. Mis amados, la gracia de Dios está presente en la vida de aquel que Él elige. A todas estas nosotros vemos que Mardoqueo sigue sentado a la puerta del rey. Los versículos 19 al 22 narran un evento que sucedió y muy rápidamente quiero hablarte de eso. Una investigación que se dio porque Mardoqueo sabía que 2 de los eunucos habían tramado el magnicidio del rey, el asesinato del rey. Él reportó esto delante de la reina Esther. Esther se lo hizo saber al rey Asuero. Asuero mandó a una investigación. Sí era cierto lo que habían dicho y removieron a los de eunucos. Y eso fue inscrito en las crónicas del reino. Y eso pasó al olvido. Ahí vemos a Mardoqueo haciendo lo correcto. ¿Cuáles son las conclusiones a esta altura? Primero, el propósito principal del libro de Esther es mostrar que siempre Dios cumple sus promesas, sus pactos y sus propósitos. En primer lugar, eso creo que es lo más importante. Aunque no parezca, Dios siempre está actuando y controlando todos los eventos de la historia, dirigiéndolos hacia el cumplimiento de su propósito. Tercero, el libro de Esther nos confirma el plan de rescate y redención que había sido promulgado en Génesis 3:15, el protoevangelio. El pueblo de Dios estaba a punto de ser borrado de la faz de la tierra de la mano de Amán, el hombre que tenía el anillo de poder. Pero en algún momento eso cambió la esfera de poder y Amán desaparece. Pero no nos adelantemos a la historia. El pueblo de Dios estuvo a punto de ser borrado, pero Dios viene al rescate, validando así su promesa en solo 2 capítulos. Los 2 capítulos iniciales de esta historia. Hemos visto cómo la mano de Dios providencial y soberanamente se mueve. La gracia de Dios que Él derrama sobre sus hijos. Esther está en el reino. Mardoqueo está en el reino. Antes no habían estado en el reino. Ahora han sido promovidos por Dios. Se me parece a la historia de José, que estaba dentro de unos containers. Ahora está allí segundo al mando en Egipto, debajo de Faraón. Dios promueve a los suyos. José también fue usado para preservar la vida del pueblo de Dios. Dios siempre está presente, aunque nosotros no lo veamos y creamos que no está. Dios siempre está detrás de la escena. Y cierro con Daniel 4:34. Esto lo reconoce el rey Nabucodonosor. Y cada una de las naciones vendrán a reconocer
que Dios dirige y controla todos los eventos de toda la humanidad. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Mis amados, para Dios no hay casualidades, ni accidentes. Dios es un Dios que está controlando todo por medio de su providencia y por medio de su soberanía. Esther tuvo valentía y coraje para cumplir con su responsabilidad. Mardoqueo fue un hombre íntegro que siempre hizo lo que siempre tenía que hacer. Es obvio que hay un rey de reyes en esta historia y no es Asuero, es Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Tengamos una palabra de oración al final. Señor, gracias por esta profunda palabra. Gracias por el inicio de esta serie y gracias por tu revelación a nuestros corazones. Que tengas a bien usarla para nuestra exhortación y crecimiento y bendición y estatura espiritual. Gracias en el nombre de Jesús por este medio, por donde tu palabra fluye y corre a tantos y tantos cientos de miles de personas cada vez, que sean bendecidos profundamente por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así hemos dado inicio a esta serie. No se pierdan el resto de las entregas, 3 entregas más. Siempre por nuestro canal en YouTube, Comunidad Cristiana Los Cocuyos, también en nuestro Facebook, fanpage CC Los Cocuyos, Comunidad Cristiana Los Cocuyos, y también por Radio Dinámica 1490 en el dial de la amplitud modulada, todos los días domingo, de 8 a 8:55. Que Dios les bendiga abundantemente.